Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ahora sí, les prometo que no vamos a tener problemas de conexión ni nada por el estilo. Ya estamos. Gracias, más bien el día de ayer me han solucionado el problema. O sea que vamos a tener la clase normal. Aguárdenme un momentito. Voy a recuperar el archivo. Bueno, el día de ayer habíamos iniciado con el capítulo, con el último capítulo, ¿no? Sin embargo, pues habíamos hecho básicamente una introducción y una definición al concepto de lo que es la compactación simplemente, y cuando empezábamos a hablar de las ventajas, pues hemos tenido que cortar para, bueno, un poquito para luego, bueno, lo hemos dejado para el día de hoy, ¿no? Para continuar directamente el día de hoy. Entonces, retomando entonces este punto, decíamos que cuando hablamos de ventajas de la compactación, pues hay varias, ¿no? Sin embargo, entre las que podemos seguro indicar, hay cuatro principales, ¿no? Y entre esos habíamos mencionado inicialmente la primera, que es el del incremento de la capacidad de carga, ¿no? Ya lo hemos visto este detalle. Segundo es la reducción de las deformaciones, y en este punto yo les indicaba, por ejemplo, el día de ayer, que uno de los aspectos, en realidad, uno de los problemas a solucionar, en realidad, por el ingeniero civil en este caso, pues es este tema, ¿no? Es un tema bastante común, es un tema cotidiano, el problema de los asentamientos. ¿Ya? Entonces, vemos que, por ejemplo, con la aplicación del proceso de compactación, pues reducimos de alguna manera este proceso de formaciones, ¿no? O asentamientos. Entonces, también se muestra como una principal ventaja del proceso de compactación. Tercero, reduce la permeabilidad del suelo, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 nosotros habíamos revisado, por ejemplo, cómo determinamos la permeabilidad, cómo lo clasificábamos, era permeable, poco permeable, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que si el material, por ejemplo, que está rodeando o está cerca de las fundaciones de nuestra estructura, ingresan fácilmente hacia las fundaciones, esto va a generar muchos problemas, ¿no? Puede generar problemas de erosión, debido a la circulación misma del agua, pues se genera a veces un transporte de los materiales finos, y al mover los materiales finos, pues genera ya un efecto que se denomina pues socavación o erosión del suelo de fundación, y una vez que ocurra aquello, pues nuevamente va a desestabilizar a nuestra estructura, es un problema también. Por tanto, para evitar aquello, pues nosotros debemos impermeabilizar generalmente toda la zona de las cercanas a las fundaciones. Y entre estos, pues el proceso de compactación nos dice que pues evita también aquello, reduce la permeabilidad. Por tanto, el agua que, por ejemplo, vendría de las lluvias, sería muy poco lo que ingresaría hacia las fundaciones, ¿no? Y la gran mayoría, pues, o la mayor parte de esta agua, pues, estaría circulando directamente por la superficie, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja también de este proceso. Ya tenemos tres. Y el cuarto, para mí, bueno, aquí no tengo la figura, pero el cuarto en realidad es una de las más importantes, ¿no? Que dice es el que mejora las condiciones de esfuerzo de formación, y cuando hablamos de condiciones de esfuerzo de formación, pues
lo visto en el capítulo 4, especifica esfuerzo y deformación. Definir un módulo de elasticidad también eh, secante, ¿no? Tendríamos distintas opciones, ¿no? Entonces, cuando decimos que se mejora las condiciones de esfuerzo de formación, hacemos referencia a que vamos a mejorar este comportamiento de la curva y por ende vamos a mejorar el módulo de elasticidad. Vamos a incrementar este módulo de elasticidad, dándole mayor rigidez a los materiales, ¿no? Y eso es muy importante para el comportamiento mismo. Entonces, ese es, en teoría, para mí una de las ventajas principales de la compactación. ¿Ya? Entonces, son 4, no se olviden. Tenemos capacidad de carga, incremento de la capacidad de carga, reducción de los asentamientos, reducción de la permeabilidad del suelo y mejora las condiciones de esfuerzo de formación. 4. Si quisiéramos analizar el concepto general de la compactación, déjenme decirles que este esquema que se observa acá es algo que me agrada mucho. Ya lo he visto ya hace mucho tiempo, lo vi en una presentación que no era mía y la he decidido traerla y presentarla igual porque a mí me ayuda a explicar esto con mayor facilidad. Este esquema me gusta mucho porque ayuda a entender ese concepto de manera gráfica y práctica. ¿Ya? Sin embargo, recordamos siempre el concepto que nos dice el concepto de compactación, que es una técnica simple de mejoramiento del terreno en la que se densifica, y esta es la palabra clave tal vez, ¿no? El suelo mediante la aplicación de una energía mecánica. Si recordamos la introducción del día de ayer en el primer slide que yo había presentado, pues veíamos ahí, ¿no? La conformación de, por ejemplo, la capa base de una carretera que estaba a lo largo, una gran longitud, y veíamos en ese momento que había un equipo, ¿no? Un equipo de compactación. Yo les decía, este equipo pues tiene que recorrer desde este punto hasta el otro punto y luego retornar nuevamente por la misma zona, y eso se va contabilizando como número de pasadas, les había dicho, ¿no? El día de ayer. Ese efecto o ese trabajo de pasar con ese equipo en realidad de un punto a otro punto es una transferencia de energía mecánica. Eso es lo que el equipo hace. Está haciendo una transferencia de una energía mecánica al material. Y debido a aquello, debido a lo que pasa, y también ya lo había notado en algún momento, pues el parámetro que vamos a controlar principalmente es el peso unitario seco, lo había notado ahí a modo de introducción, ¿no? Entonces, debido a eso, pues el peso unitario seco cada vez va a ir incrementando más, ya hasta que se tenga un valor máximo. Ya vamos a hablar de eso después. Mientras este valor de peso unitario sea mayor, obviamente estaremos encontrando pues resultados adecuados, ¿no? Entonces lo que esperamos del proceso de compactación es encontrar valores lo más alto posibles de peso unitario, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Aplicando esa energía mecánica. Para el ejemplo específico, mediante un equipo de compactación como el que hemos visto el día de ayer, ¿no? Sin embargo, solo para recordar, no estamos muy lejos. Voy a retornar al inicio, por ejemplo, y aquí está, ¿no? Aquí habíamos hecho la descripción. Este es el equipo de compactación que está aplicando la energía mecánica al terreno,
¿no? Está aplicando una energía mecánica en cada pasada que da. Y debido a esta aplicación de energía mecánica, había dicho, aquí el peso unitario seco, ya el peso unitario seco cada vez va a ir incrementando, ¿no? Porque los vacíos del suelo pues se van a ir reduciendo cada vez más. En eso consiste especialmente el proceso de compactación. Aplicar una energía mecánica para conseguir un valor de peso unitario seco bastante adecuado para el proyecto. ¿Ya? Entonces, simplemente para recordar ese detalle. Ahora sí, retornemos a donde estábamos, acá hablando de ese concepto. Y les decía, les hablaba de este esquema, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, este esquema y voy a tratar de hacer tal vez bordear todo este esquema inicial que aparece acá, ¿ya? Que representa en realidad la condición inicial, o sea, antes de aplicar la energía mecánica o antes de compactar el suelo, en otras palabras, ¿ya? Y dice, bueno, esto representa que mi material va a tener pues varios vacíos o un índice de vacíos bastante elevado, ¿no? Y dice que ahora si yo le aplico la energía mecánica con mi equipo de compactación, por ejemplo, aquí está la energía mecánica, pero dice adicionalmente si a esto, y esto es importante, le añado una cierta cantidad de agua, pues voy a obtener resultados pues fabulosos, ¿no? Aquí está, observemos ahora y vamos a hacer una comparación, por ejemplo, entre este esquema que hemos remarcado con este otro esquema que hemos remarcado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de la misma cantidad de material, probablemente, pero que están ocupando volúmenes diferentes. Aquí tenemos un volumen inicial y aquí tenemos un volumen final después del proceso de compactación. Obviamente notamos que el volumen final en este caso pues es mucho menor que el volumen inicial. Y si alguien revisa en este caso las ecuaciones principales, por ejemplo, de peso unitario, ¿qué es peso unitario? ¿Cómo se define? Como la relación del peso dividido entre el volumen. Si suponemos que es la misma cantidad de material acá, entonces este sería un valor constante, ¿no es cierto? Es un valor constante. ¿Cuál sería la variable? El volumen. En esta situación tengo un mayor volumen y en esta situación tengo un menor volumen. Hagamos un ejercicio práctico. Supongamos que tenemos, no sé, a ver, solo para tener una idea, 500 kilonewtons. ¿Ya? ¿De más? Y vamos a suponer que esto representa un volumen, por ejemplo, de, no sé, ¿cuánto le pongamos? 10, 20, 25, no, pongámosle más. Sí, 25 metros cúbicos, ¿ya? Que represente a un volumen de 25 metros cúbicos. ¿Cuánto nos daría para esta condición? Vamos a decir que es el volumen inicial, solo para tener una idea. $20 kilonewton metro cúbico. Excelente, exactamente 20 kilonewtons por metro cúbico, ¿no es cierto? Ahí tendríamos ese dato. Pero ahora mantengamos la misma cantidad de material y en vez de este volumen, pues reemplacemos el volumen final, que digamos va a ser, obviamente es mucho más pequeño, ¿no? Para no ir a mucho extremo, supongamos que hemos reducido solamente hasta 20 metros cúbicos. Reemplacen ahora 500 entre 20. ¿Cuánto nos da? 25. 25, ¿no?
Entonces, vean, voy a hacer para ese caso 500 entre 20. ¿Qué he ganado? El peso unitario ha llegado a un valor de 25, ¿no? Solo como ejemplo estamos tomando, no hay que tomar esto como valores reales, ¿no? Pero solo quiero que aprecien aquello. O sea, a esto se lo denomina, pues, a este proceso se le denomina, pues, proceso de densificación o densificar el material. No estamos hablando de una misma cantidad de material, aplicamos energía mecánica más una cierta cantidad de agua y reducimos el volumen que va a ocupar la misma cantidad de material y como resultado obtenemos pues un valor de peso unitario, ¿ya?, mayor al inicial. Aquí teníamos 20, aquí tenemos ya 25. Si compactaríamos mejor, imagínense que llegamos a 15, por ejemplo, a 15 metros cúbicos simplemente. Seguro que esto crecería más, ¿no? Y estamos densificando. Eso es, en términos numéricos, pues la compactación. Eso es lo que estamos haciendo con la compactación. ¿De acuerdo? Estamos mejorando esa propiedad, estamos densificando, ¿no? Entonces, muy bien, no se olviden de estos componentes: energía mecánica, agua, para tener un buen proceso de compactación. Entonces, a partir de esto, pues vamos a definir algunas cosas, ¿no? Se define, por ejemplo, dice compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo de formación de los mismos. Bueno, aquí estamos hablando nuevamente de las ventajas de la compactación, ¿no? Estamos nuevamente introduciendo esos conceptos. Este proceso, dice, implica una reducción más o menos rápida de los vacíos. Sabemos cuáles son los vacíos, estamos hablando del índice de vacíos que hemos conocido en el capítulo 1, ¿no? Como consecuencia de la cual en el suelo más bien ocurren cambios de volúmenes, de importancia. Ya hemos ejemplificado ese cambio de volumen, ¿no? Hay una reducción de volumen, ¿no? Fundamentalmente ligados a la pérdida de volumen de aire. Este también es un concepto muy importante, ¿no? Entonces se dice que esa reducción de volumen que se ha dado acá, en realidad es más por la pérdida de aire que había ahí. Claro, ¿por qué? Porque estamos metiendo agua en vez de aire. Sabemos que el suelo está compuesto por sólidos, agua y aire. Entonces, dice, la cantidad de aire es casi expulsada a la totalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica este concepto principal. Muy bien, a partir de esto, pues decimos, muy bien, debemos evaluar entonces o trabajar en términos de 4 variables principalmente. O sea, que cuando hablamos de compactación van a estar metidos 4 variables principales que siempre van a estar ahí. Y nosotros debemos conocer cuáles son esas variables. ¿Por qué necesitamos conocer? Porque vamos a controlar esas variables siempre. Yo varío o hago que cambien esas variables y voy a tener resultados pues diferentes, ¿no? La primera variable es la densidad seca del material, o si quieren, peso unitario seco. Esta es la primera variable. De hecho, es la variable que vamos a medir. ¿No es cierto? Eso hemos dicho. Vamos a controlar la densidad. Entonces, variable importantísima. Pero otra variable sumamente importante también es el contenido de humedad en la cual se encuentra o a la cual se encuentra en el momento de compactación. Retrocedo, solo para quedar claro. No se olviden que en el concepto hemos dicho, aplicamos energía, pero aplicamos también agua. Y al aplicar agua o al introducir agua en este proceso que estamos haciendo, estamos jugando pues con el contenido de humedad, ¿no es cierto? Estamos haciendo que sea una variable. Y por eso aquí aparece pues
como una segunda variable importante, el contenido de humedad. A ver, examen. ¿Cómo se determina el contenido de humedad? A ver, a la velocidad de la luz, pero. ¿Cómo se determina el contenido de humedad? Ecuación del contenido de humedad. La masa de agua sobre masa seca en G. Masa seca. ¿Por? ¿Quién ha sido el tigre? A ver, ¿quién ha sido el tigre? Aquí Johnny Vera. Johnny Elías Vera, alias el tigre, te voy a decir ahora. Johnny Vera, muy bien. Vean que era bastante fácil, ¿no? Y debemos recordarlo. Segunda variable. Tercera variable, energía de compactación. Y aquí viene esa energía mecánica del cual hemos hablado, ¿no? Es una energía denominada energía de compactación que va a depender del tipo, o es función más bien del tipo de equipo que se va a utilizar. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Ya depende del tipo de equipo. Y finalmente también es una variable, pues el tipo de material. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento. Por tanto, debemos evaluar el tipo de material que vamos a utilizar en nuestra obra. No es simple. Ya, por cierto, esto no es simple. No es que yo agarro un material y digo, a ver, ya le aplicaremos una energía y listo, ¿no? Probablemente ese material no tenga las características ni las propiedades para alcanzar las condiciones del proyecto. Y cuando hablo de condiciones del proyecto, me voy a adelantar un poco, voy a hacer un paréntesis por acá, ya, un paréntesis ahí, porque siempre estoy hablando de las condiciones del proyecto. ¿Ya? Cuando hablo de las condiciones del proyecto, básicamente pues hago referencia a un dato principal. En el proyecto, en los proyectos de compactación, por ejemplo, ya viales o tal vez de conformación de terraplenes o presas de tierra, etcétera, cualquiera de esos proyectos, hay un punto en las especificaciones técnicas del proyecto que dice, ¿ya? Que dice claramente, se debe compactar el material o se debe conformar el terraplén, por ejemplo, dicen, al 90% o al 95%, y esto van a ver es muy común, ya al 90 o al 95%, dice, de la densidad seca máxima de un material, y aquí empiezan a hablar del material, dicen, del material que tenga ciertas características, dicen, ¿no? El material, y a veces nos dan hasta su clasificación, debe ser un valor A1, A, por ejemplo, de acuerdo a la clasificación ASTO, principalmente, ¿no? Esto en el caso de, por ejemplo, de conformación de capas bases o terraplenes para vías. Pero si estuviéramos hablando de presas, seguro que esto cambiaría. Si estuviéramos hablando de presas, diría algo similar a esto. Vamos a compactar, o se va a conformar la presa al 95 o 98%, generalmente es en presas, y es mucho más exquisito en realidad esto, al 98% de la densidad seca máxima, así viene, ¿ya? Del material, nuevamente, dice, del material, y además ese material tiene que tener ciertas características, y ahí nos dan todos sus detalles del material, ¿no? Pero que principalmente tal vez va a ir esto en el grupo del A7,
o A6 o A7, dice, ¿no? Entonces, vean cómo cambia la cosa, ¿no? Probablemente estamos de un extremo a otro extremo, pero también hay que ver la función para qué es, ¿no? En los proyectos viales, ¿qué es lo que necesitamos? Resistencia, ¿no? En los proyectos de presa, ¿qué es lo que buscamos? Retener el agua. ¿Eso qué significa? Debemos tener materiales de permeabilidades o con coeficientes de conductividad hidráulica bastante bajas, si no el agua circularía fácilmente y se perdería, ¿no? No tendría sentido de hacer una presa, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene, digamos, las diferentes condiciones que uno va a ver. Y simplemente esto hago mención porque después nosotros, en todo el proceso ya de campo, pues vamos a controlar que se cumpla esta condición que dice el proyecto, ya sea del 98% o del 95% a la densidad seca máxima, etc. Vamos a controlar de que esto se cumpla. Si no se cumple, bueno, se dice que el procedimiento de compactación está mal hecha y no se aprueba la planilla de avance, ¿no? Toda una semana de trabajo al tacho, tienen que rehacer de nuevo, por ejemplo. Entonces, ahí viene un nivel de control bastante interesante. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta entonces todas las 4 variables, porque también va a depender del tipo de material, ¿no? A lo que decía. Bueno, continuando. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco. De hecho, ya lo estoy indicando desde hace varios minutos atrás, ¿no? El peso unitario seco es el que yo voy a controlar, ¿no? Bien, bueno, esta es una gráfica que hemos extraído del texto que me agrada también bastante porque nos está mostrando en realidad una curva muy interesante que la vamos a denominar después como curva de compactación, ¿ya? Curva de compactación. Curva de compactación. ¿Qué observamos en esta curva de compactación? Bueno, si observo yo esta curva que voy a remarcar de color rojo, ya este es en realidad, bueno, me estoy yendo muy lejos. Esta es la curva que debo mirar yo ahora, ya que también les voy a pedir que ustedes miren. ¿Ya? Y esto, os seguro que si continuaríamos con esto y no lo habríamos cortado, seguro que continuaría algo así. Seguro. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que quiero que miremos acá? Primero, esta curva está compuesto en términos del contenido de humedad en porcentaje en este eje. Y en este otro lado, pues dice como primer dato, solo para entender el concepto, dice que aquí representamos el peso específico húmedo, gamma, pero es un peso específico. Entonces, relación entre el peso específico versus el contenido de humedad, ¿no? Eso es lo que estamos observando. Pero ahora miremos esto que es remarcado, esta curva que, bueno, anticipadamente yo le estoy dando ya el nombre, que es una curva de compactación. ¿Qué vemos acá? Dice, muy bien, vemos que a partir de un determinado punto cualquiera, esta curva pues empieza a tener un crecimiento, empieza a crecer, 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 hasta que llega a un punto, que la denominamos punto máximo, ¿no? Y a partir de este punto máximo, pues empieza a bajar ya también esta curva, ¿no? En esa tendencia. Entonces, ¿qué está representando esta curva? Lo que está representando esta curva es lo siguiente. Es una representación, por ejemplo, de una representación gráfica de la compactación o de la aplicación mecánica o de la aplicación de la energía mecánica, ¿no? De esa energía que he hablado, la energía mecánica, ¿no? Es una representación gráfica.
¿Qué significa entonces? Dice que a medida que voy a aplicar yo la energía mecánica con el proceso de compactación, esto va a ir creciendo. Pero también tenemos aquí este otro, y voy a cambiar de color solamente para que esto quede claro, ¿ya? Y lo voy a poner de este color. Si observo esta franja, que voy a remarcarlo, que no está a la perfección, pero seguramente se entiende, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién me dice qué significa esto que estoy remarcando? Incremento gradual del agua. Exactamente. Hemos dicho hace un momento en el concepto de compactación, hemos dicho, si voy a aplicar una energía, también debo aplicar un cierto contenido de agua, ¿no es cierto? Entonces, dice el procedimiento, o esta curva me está mostrando en realidad que a medida que yo aplico la energía mecánica de manera constante, ¿ya? De manera constante, esta energía mecánica, voy a ir incrementando gradualmente agua, ¿no? Voy a ir añadiendo cierta cantidad de agua. Y a medida que voy añadiendo agua, voy notando, por ejemplo, que voy ganando más en peso unitario. Observen, cada vez más voy ganando el peso unitario. Si empiezo el análisis, por ejemplo, acá, seguramente este punto me representa un punto de contenido de humedad igual a 0. Pero como es un material sólido, los sólidos ya tienen una cierta resistencia, ¿no? Entonces, tiene siempre un valor de peso unitario, por eso es que inicia en este punto. Y si ahora a eso yo le voy agregando cierta cantidad de agua, miren, y le aplico energía, voy a ir creciendo, voy a ir ganando, como veo aquí en la gráfica, para un determinado contenido de humedad 1, por ejemplo, he ganado ya un delta de peso unitario seco, que eso se va a transformar en un valor de peso unitario 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así voy aumentando más agua, pero llego a este punto máximo, ¿no? Y ese punto máximo seguramente me va a representar también pues un valor de peso unitario diferente, la puedo llamar 3, por ejemplo, simplemente, ¿no? Y veo que ese es un punto límite, en realidad, es un punto límite de contenido de humedad. Y si yo ahora le sigo aumentando más agua en el proceso de compactación, vean, le sigo aumentando más agua, ¿qué ocurre? En vez de aumentar como pasó en todo este tramo, pues ahora empieza a descender. Le sigo aumentando más agua, llego a este otro contenido de humedad, por ejemplo, 3, por acá. Pues vean que ya me encuentro con un peso unitario menor. Y si aumentaría más, seguro que tendría también otros puntos por este lado. ¿Eso qué significa? Eso nos lleva a la siguiente conclusión. Nos lleva a que en términos prácticos nosotros no podemos nomás pues añadirle cualquier cantidad de agua al proceso de compactación. El incremento de agua debe ser controlado. Eso es lo que nos está indicando acá. Debe ser controlado. Porque si yo le pongo más cantidad de agua, en vez de ganar mayor resistencia, pues voy a estar bajando más bien la resistencia. ¿No es cierto? Entonces, este es un dato muy importante, sobre todo para el proceso de compactación en campo. ¿Ya? Es muy importante esto. Es muy importante. Si recuerdan la primera imagen, ahí había una persona que estaba controlando, ¿no? Parecía que estaba paradito y mirando ahí cómo circulaba el equipo de compactación, ¿no es cierto? En realidad, entre una de sus tareas ya principales es controlar que el contenido de humedad sea el adecuado. Y luego vamos a hablar de este adecuado, ¿ya? La voy a anotar por acá, ya, pero después vamos a hablar
cuándo es adecuado y cuándo no es adecuado este contenido de humedad. Todavía no es el momento, pero vamos a llegar más adelante. Entonces, esa persona es el supervisor, etcétera, no es el ingeniero civil, pues debe controlar ese detalle. Primeramente, ¿no? Y asimismo, entonces, como hemos hablado de un límite, entonces, de contenido de humedad, en la terminología de la geotecnia, pues esto se le designa un nombre específico. Y ese nombre es como el nombre de contenido de humedad óptimo. Ese es así se la denomina. Contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Es un contenido de humedad óptimo. El que va a representar el máximo valor de contenido de humedad que se debe aplicar, tal vez, ¿no? O que me va a dar más bien un máximo valor de peso unitario. Eso me garantiza este contenido de humedad óptimo. Pero vayámonos a lo práctico. En campo, pues, achuntarle, digamos, a un único valor, pues seguramente resulta ser casi imposible, ¿no? Difícil de controlar aquello. Ni siquiera en laboratorio a veces se puede alcanzar aquello. Es muy complicado, ¿ya? Pero, bueno, lo vamos a conocer ahora como ese valor de contenido de humedad óptimo. Bien, con esta introducción a la curva de compactación, veamos el siguiente slide, que ya básicamente nos habla de la curva de compactación, ¿no? ¿Cuándo se denomina curva de compactación? Cuando tengamos ahora sí esto, ¿no? Ahora sí, cuando tengamos una representación entre el peso unitario seco o la densidad seca versus el contenido de humedad. Ahí vamos a tener una curva de compactación. Ahí sí la vamos a denominar curva de compactación de manera adecuada. Y vemos acá este ejemplo. Aquí tenemos una curva de compactación nuevamente, que empieza acá, toma esta forma, agarra un valor máximo y luego se define el contenido de humedad como óptimo, como lo habíamos indicado en el anterior slide. Pero adicionalmente a eso, que ya hemos visto anteriormente, definimos una cosa también, otra variable muy importante. La densidad seca máxima o también peso unitario seco máximo. Este es el valor que nosotros ya hemos mencionado hace un momento cuando hablaba de las condiciones del proyecto, ¿no? Entonces ya sabemos ahora que este peso unitario seco máximo va a corresponder al punto máximo de la curva de compactación. Y su contenido de humedad pues va a corresponder al contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Y vemos aquí algunas cosas, digamos, principalmente esta creo que no vale la pena mucho mirarlo a esto, sino estas de acá, sí. En este punto dice, lo que la gráfica nos trata de decir es que en este punto pues se tiene la densidad seca máxima que le corresponde a una humedad óptima. Esto, en este punto máximo de la curva, que también va a representar una resistencia y rigidez alta. Aquí estaríamos en lo óptimo del material, en su punto máximo. Esos serían los valores máximos que podríamos alcanzar con un material X, cualquier material. También en este punto estaríamos hablando de que vamos a tener una permeabilidad lo más baja posible para ese material indicado, ¿no? Entonces, si recordamos nuevamente, si vemos estas cosas de acá, pues estamos hablando nuevamente de las ventajas de la compactación, ¿no? Al llegar a este punto, pues estamos consiguiendo todas esas ventajas que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de la curva de compactación. Una segunda
curva que sirve como una curva de control, en realidad, es la denominada curva de saturación o la curva de 100% de saturación, que también se la llama. ¿Qué es esta curva de 100% de saturación? Es una curva que está acomodada, vean, ¿ya? Que está acomodada, puede ser una curva, puede ser línea, depende, va a depender mucho del tipo de material también esto, pero que siempre va a estar acomodada a la derecha de la curva de compactación. Eso es como que un límite en realidad. ¿Qué significa eso? Significa que los contenidos de humedad, por ejemplo, que le correspondan a cualquier punto de esta curva, pues van a garantizar de que nosotros tengamos un grado de saturación del 100%, como dice acá. Ahí estaríamos con un grado de saturación del 100%. ¿Eso qué significa? Significa entonces que el proceso de compactación, vean, solo esto voy a poner como una línea auxiliar, ¿ya? Que el proceso de compactación siempre se la realiza en una condición húmeda o una condición no saturada. ¿No? Esa es la condición húmeda, o si quieren, también es una condición no saturada. ¿No es cierto? Eso debemos entender ahora. Y ahora seguro que alguien atento del grupo dice, pues se debe estar preguntando por ahí, pero en todo el proceso de compactación nosotros añadimos agua, ¿no? Estamos añadiendo agua en todo el proceso, entonces no estaríamos saturando la muestra. La verdad es que no, nunca vamos a llegar ya a un grado de saturación del 100% en el proceso de compactación. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una cierta energía que va a evitar, ¿ya? Va a evitar que todos los vacíos pues queden completamente llenos de agua. Siempre vamos a encontrarnos en una zona no saturada. Siempre. Y para garantizar eso, entonces, para garantizar eso, es que se ha creado esta curva de 100% de saturación. Es como un nivel de control que debemos tener. Es un control, básicamente. Porque si esta curva, por ejemplo, pasaría o chocaría a esta curva, pues diríamos como conclusión que el proceso de compactación ha sido mal realizado, estaría mal hecho, no se estaría cumpliendo teóricamente. ¿Ya? Bien, ¿y cómo determinamos esta curva de control entonces? Esta curva de control la determinamos pues a partir de esta ecuación de acá. Es una ecuación bastante simple, ¿vean? Que está en función a la gravedad específica de los sólidos y el contenido de humedad. Y obviamente este contenido de humedad seguro que va a corresponder pues a humedades diferentes que van a garantizar esto. Son las únicas dos variables. Por tanto, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en la práctica se agarra un pequeño cuadro de este tipo y dice, muy bien, yo voy a definir ciertos contenidos de humedad en porcentaje, ¿ya? Si defino ciertos contenidos de humedad, por ejemplo, puedo definir 5, puedo definir 10, 15, 20, 25, etcétera, ¿no? O puedo ir para atrás, 2, 3, o rangos más pequeños, dependiendo. Pero yo me doy valores diferentes. Y luego de darme estos valores así diferentes, pues necesitaría conocer la gravedad específica de los sólidos de este material. Por ejemplo, si yo tengo la gravedad específica de los sólidos, que es igual a 2.65,
correspondiente a una arena más o menos, entonces podría reemplazar estos valores de contenido de humedad en esta ecuación con este valor que va a ser constante y determinamos la densidad seca a este otro lado, ¿no es cierto? Seguramente en unidades, en este caso kilogramos centímetro cúbico. Podrían hacer ustedes como ejercicio ahora esto, determinar estos valores, ¿no? Y vemos cómo nos da, por ejemplo. A ver, ¿alguien puede hacerlo? Bueno, voy a dejar que ustedes lo hagan y después lo grafiquen, ¿ya? Y luego lo grafiquen en unas coordenadas de densidad seca versus el contenido de humedad y me cuentan cómo les sale. ¿Ya? Termínenlo, apliquen esta ecuación y listo. Siguiente variable que debemos hablar corresponde al efecto de la energía de compactación. La energía de compactación. O sea, ¿qué efecto tiene el hacer variar esa energía mecánica, ¿no? Esa energía mecánica que habíamos visto que transmitía ese equipo, por ejemplo, del primer slide. Seguro que transmitía una cierta energía mecánica, o sea, en otras palabras, seguro que tenía un peso determinado. Pero ¿qué pasa si utilizo, dice, otro equipo que sea mucho más pesado todavía? ¿Qué significaría eso? Significaría que estamos variando la energía del material. Supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando con una arena limosa, aunque no es esto, bueno, voy a decir que estamos trabajando con un suelo arenoso nada más, una arena, ¿ya? El mismo material. Yo le aplico una energía mecánica denominada 1 acá, o sea, con un cierto equipo de compactación. Voy a agregar agua, como he dicho, el procedimiento, etcétera, y voy a obtener esta curva de compactación 1. Ahora voy a venir en el mismo tramo, ¿no? En el mismo tramo AB, por ejemplo, voy a traer otro equipo que sea mucho más grande, ¿no? Perdón. Mucho más grande. Ya el otro equipo era, por ejemplo, un equipo de este tamaño. Ya este me transmitía una energía de compactación 1 y este va a transmitir una energía de compactación 2. O sea, es mucho más pesado. Si yo utilizo este segundo equipo en el mismo material, pues voy a tener otra curva de compactación de este tipo. Este va a corresponder a la energía mecánica 2. De tal manera que la energía 2 es lógico ver esto, la energía mecánica 2 es mucho mayor que la energía mecánica 1. Eso dice que nos va a proporcionar, si ahora yo miro el concepto de los puntos máximos, por ejemplo, de las curvas, que definía aquí, el peso unitario seco máximo o densidad, ¿no? Y al final es análogo a aquello, máximo. Pero aquí voy a tener, como esta otra energía, otro valor de densidad seca máxima 2. Este es el 1, este es el 2. Donde notamos claramente que este valor es mayor a este. O sea, conclusión, el incremento de la energía de compactación tiene como resultado mayor densidad seca máxima, pero, dice, un menor contenido de humedad óptima. Y eso podemos notarlo fácilmente. Veamos acá y veamos acá. Hay una diferencia.
O sea que con menos cantidad de agua, cuando aplico mayor energía, pues ya voy a alcanzar valores mayores de esta densidad. Ese es el efecto que genera la variación de la energía mecánica. ¿No ve? Entonces, hay que entender ese detalle. Otra cosa que debo observar es esto. Miren, nuevamente esta línea de 100% de saturación, independientemente de la energía, pues nunca va a chocar estas curvas con esta curva de 100% de saturación. Por tanto, un control nunca choca. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, efecto de la energía de compactación, incremento de la densidad seca máxima y una reducción del contenido de humedad óptimo. Ese es el efecto, así directo. Aquí tenemos, por ejemplo, también una gráfica muy parecida a aquella, solo que esto ya es un resultado en realidad con datos de laboratorio, donde tenemos la relación peso unitario seco versus el contenido de humedad, ¿no? Aquí tenemos acá dos energías diferentes, una energía que en la práctica se la conoce con este nombre, compactación estándar, que corresponde a una energía estándar, y aquí tenemos una compactación denominada modificada, que corresponde a una energía modificada. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, vemos acá las curvas, las diferentes curvas, y la curva de 100% de saturación para una gravedad específica de 2.7, dice, ¿verdad? Y tenemos ahí ese control. Veamos que también aquí no debe chocar esta curva a la curva de compactación, ¿no? Los mismos conceptos que hemos revisado. ¿Alguna consulta, comentario hasta este punto? Estamos revisando conceptos, ¿no? Pero los conceptos, insisto, los conceptos son muy importantes. Si no maneja conceptos, se pierde fácilmente en el camino, dicen, ¿no? Es como no conocer la ruta de regreso a casa. Me puedo desviar por cualquier lado y aparezco en otro lado, ¿no? Por eso hay que nomás conocer los conceptos adecuadamente. Bien, continuamos. Después de revisar todas estas variables, por ejemplo, ya todas las curvas de compactación, etcétera. Bueno, ahora hay que hablar, pues, bueno, hemos hablado de manera teórica de las curvas, ¿no? Bueno, ahora toca hablar de cómo generamos estas curvas de compactación. Sabemos que es una relación densidad seca versus humedad, pero todavía no habíamos tocado cómo generar. Aquí está la respuesta. Debemos generarlas en laboratorio. Necesariamente vamos a pasar por laboratorio y vamos a encontrar la curva de compactación que le corresponde a mi material que voy a utilizar en obra. ¿Ya? Y aquí en laboratorio pues debemos hablar de dos ensayos principalmente denominados compactación Proctor estándar y compactación Proctor modificado. Lo estándar y modificado, ya hemos visto en el anterior slide, está relacionado con la energía que se va a aplicar en cada uno de esos casos, ¿ya? Y les cuento un poquito, tal vez, de la historia de esto, ¿ya? Antes de entrar en el ensayo mismo del laboratorio. En la antigüedad, ¿ya? En la antigüedad misma, cuando se estaba empezando con el inicio de los estudios, por ejemplo, relacionados con la geotecnia, pues el hombre ya tenía esa necesidad, ¿no?, de mejorar las propiedades del suelo. ¿Ya? Entonces, entre esos aparece un señor, en realidad, que apellida
Proctor, Ralph Proctor es su nombre en realidad, ¿ya? Y empieza a pensar y ponerse a pensar en lo siguiente, dice, ¿cómo puedo yo mejorar las propiedades de este material? El material en su estado, obviamente las imágenes originales, por ejemplo, no las he pegado acá, pero recuerdo, muestran que él tenía un campo así bastante grande, ya, un espacio bastante grande, donde era pues, un material bastante fino, ¿no? Bastante fino, arcilloso, y cuando venía la lluvia, ¿qué ocurre cuando viene la lluvia? Pues se hace una especie de lodo, charco, etcétera, ¿no? Y uno quiere colocar algo ahí o simplemente caminar por esa zona, ¿y qué pasa? Entonces se empieza a hundir, ¿no? Y entonces a partir de esa necesidad, este señor empieza a pensar, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo mejorar esto? Y empieza a utilizar inicialmente, ya dice la historia, empieza a utilizar animales, ¿no? Empieza a agarrar cabras inicialmente, ¿ya? Y hace pasearle a todas las cabras por esta zona. Y en ese proceso se da cuenta que a medida que las cabras van dando vueltas, van paseando por acá, pues esto va agarrando mayor solidez, ¿no? Obviamente empieza a ver que se va densificando, en otras palabras. Y a partir de aquello se empieza a idear, ¿no? Empieza a proponer, a pensar, y ahora cómo puedo efectivizar esto, dice, ¿no? Ahora cómo puedo hacerlo esto y respaldarlo de manera científica. Y en ese intento, pues, pues empieza a darse cuenta que hay una energía mecánica, que con el agua empieza a proponer en realidad las teorías que hemos hablado hace un momento, y define inicialmente esta condición. Una energía estándar que la denomina, bueno, una energía Proctor estándar, ¿no? Que es lo primero que apareció hace muchos años atrás. Entonces, y que estaba relacionada en realidad para esa época, obviamente, para esa época, con equipos, obviamente ya después dejaron de utilizar animales y empezaron a construir equipos pequeños, ¿no? Que transmitían pues, energías pequeñas, ¿ya? Y esa energía, pues la estandariza en una energía de alrededor de 600 kilonewtons, por ejemplo, por metro por cada metro, ¿no? Entonces lo estandariza en esa energía a esas unidades y lo llama pues como Proctor estándar, y era un nivel de control que se tenía inicialmente. Pero ya con el pasar de los años, ya pasan los años, etcétera, se van teniendo mayores necesidades de emplazar estructuras mucho más pesadas, por ejemplo, ¿no? Y también la industria va creciendo. Y como va creciendo, pues los equipos que utilizaban acá, que eran pequeños, pues van transformándolo en equipos mucho más grandes. Y se dan cuenta que esos equipos mucho más grandes, pues transmitían una energía mucho mayor en realidad a esta estándar, que está en el orden de 2700, ¿ya? 2700 igual, mismas unidades, kilonewton metros por cada metro. Entonces, miren la diferencia simplemente. Tremenda, ¿no? Entonces, como ya empezaron a la industria a construir equipos mucho más grandes, pues en laboratorio también empezaron a estandarizar esta energía, ¿ya? Y la denominan Proctor modificado. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, estas dos denominaciones. La estándar era la inicial con la que empezaron a hacer los estudios, luego por el avance científico sobre todo y la industria, pues se va estandarizando la segunda condición del Proctor denominado modificado actualmente. ¿Cómo se consigue ahora sí, retornando a la compactación en laboratorio? ¿Cómo se consigue esto en laboratorio? Pues se lo consigue utilizando pues unos ciertos equipos bastante básicos, ¿ya? Unos moldes denominados moldes de Proctor,
ya que vean, tiene un diámetro controlado, tiene una altura controlada. Adicionalmente, esto por temas más de realización del ensayo, se tienen unos extensores acá, unos que también lo llaman collarines en laboratorio. ¿Ya? Hay unos extensores que ayudan a trabajar de manera adecuada. Se tiene una base donde se va a acomodar el molde, Proctor, por acá, ¿no? Y lo más importante, los equipos que transmiten la energía mecánica, denominados pisones, pistones o martillos más comúnmente conocidos. Martillos estándar y martillos modificados. Son dos tipos de martillos. Ya vamos a ver en qué se hacen, en cuál es la diferencia, ¿no? Los detalles del molde, pues podemos ver acá, por ejemplo, se tiene principalmente dos diámetros particularmente. ¿Ya? Los diámetros son de 4 pulgadas, en la práctica son de 4 pulgadas y 6 pulgadas principalmente. ¿Ya? Y en función a eso también varían las alturas. Entonces tenemos acá el detalle de los moldes, la base, el detalle también del martillo. Vean esto, cómo funciona, ¿no? Parece aquí simplemente un tubo vacío, ¿ya? Sin embargo, por el centro tiene un accesorio que está unido a un mazo sólido, que es el martillo, que tiene también unos pesos y dimensiones estándar, ¿ya? Y si yo levanto esto, pues lo que estoy haciendo es levantar toda esta masa hasta una cierta altura también, que me va a garantizar una altura de caída libre luego de, en este caso, 304.8 milímetros o 12 pulgadas, ¿no? Entonces, una vez que yo levanto, vean acá la fotografía, levanto hacia arriba, suelto y el martillo va a quedar en caída libre y va a generar un impacto en el suelo, dentro del molde, ¿no? Y con eso lo que estoy haciendo es transmitir una cierta energía de compactación. Eso se hace en laboratorio, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en este cuadro, una diferencia entre, por ejemplo, el ensayo estándar y el ensayo modificado. Aquí está lo que les decía, ¿no? La energía aplicada por el método estándar es de 600 kilonewton por cada metro cúbico, aproximadamente, y la energía aplicada en el método modificado es de 2.700 kilonewton por cada metro cúbico. Vean la diferencia. Pero para generar esta diferencia de energías en laboratorio, ¿qué se debe hacer? ¿O qué se hace? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es variar ciertas variables del equipo de compactación. Por ejemplo, dice, primeramente, vean que aquí vamos a tener un análisis entre, por ejemplo, el Proctor estándar y el Proctor modificado, que actualmente están bastante reguladas por la norma ASTM, ahí está el código, y del modificado lo propio, aquí tenemos códigos diferentes, ¿no? Pero debemos saber que en laboratorio pues se siguen 3 métodos principalmente, denominados método A, método B y método C, en ambos casos. Aquí también se repite A, B, C, que principalmente dependen de la granulometría del material, y aquí está el detalle. Ahora mismo no vamos a hablar mucho de ese detalle, no nos interesa mucho, pero sí en laboratorio nos interesa conocer este detalle, ¿no? Cuando estamos en laboratorio, ¿no? Entonces, lo que ahora debemos quedarnos o con lo que nos tenemos que quedar en la cabeza ahora es que la definición del método que vamos a seguir está en función a la granulometría del material que vamos a compactar. Así de simple, ¿ya? Otra de las diferencias principales, ya para generar esta diferencia en laboratorio, es el peso del martillo. Si aquí vemos el peso del martillo en kilogramos, vemos que para el Proctor estándar siempre vamos a utilizar
el que tiene 2.5 kilogramos aproximadamente. Ya, obviamente, si hacemos las transformaciones, hay una ligera variación, ¿no? Pero la bibliografía siempre nos hace referencia a 2.5 kilogramos para el Proctor estándar. Para el Proctor modificado, noten, vean acá, que el martillo ya tiene un peso de 4.5 kilogramos para todos los métodos, ¿verdad? Si vamos a trabajar con el modificado, pues trabajamos con el mismo martillo. Y hay una diferencia de ¿cuánto? 2 kilos de diferencia, ¿no? De 2.5 a 4.5 son 2 kilos de incremento para el ensayo modificado, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a las dimensiones del martillo, no hay cambios, se mantiene constantes, esos diámetros internos. La altura de caída libre es otra de las variables que aquí cambian para generar esta diferencia de energías. En el estándar se tiene una altura de caída libre aproximadamente de 30 centímetros y en el modificado de 46 centímetros de altura. Entonces ya estamos ganando otra diferencia, vean. Peso del martillo, altura de caída del mismo martillo. En cuanto al diámetro, por ejemplo, de los moldes, les había dicho, existen dos moldes principalmente, que son los de 4 pulgadas y 6 pulgadas. Para los métodos A y B, en ambos casos, siempre se utiliza el de 4 pulgadas. Veamos, independientemente del ensayo que realicemos, ya sea estándar o modificado, para los métodos A y B, siempre el de 4 pulgadas. Sin embargo, para el método C, en ambos ensayos también, para el método C, debemos utilizar, vean, el molde de 6 pulgadas, en ambos casos. 6 pulgadas. ¿Por qué es esto? Porque habíamos dicho el método depende de la granulometría o distribución de tamaño de partículas del material. Seguramente aquí las partículas son mucho más grandes, por tanto necesitamos tener un molde que pues permita el ingreso de partículas mayores. Simplemente ese es el detalle que nos va a ayudar a definir el molde correcto. Bueno, como son moldes estándar, bueno, se tienen los volúmenes de cada molde. Vean acá la diferencia. Para el de 4 pulgadas, por ejemplo, se tienen 944 centímetros cúbicos aproximadamente, y el de 6 pulgadas, vean que ya es de 2124, mucho más del doble del volumen que el de 4 pulgadas, ¿no? Incrementa bastante ese volumen. Bueno, esto es relativo ya al cálculo mismo, y esta es otra de las cosas importantes. Cosas importantes que estoy empezando a remarcar. Altura, granulometría, peso del martillo, ¿no? Y esto de acá. Número de capas, ¿no? El número de capas, en este caso, dice, es importante entender que en el Proctor estándar vamos a hacer la compactación en solamente 3 capas. Y en el ensayo modificado vamos a hacer el mismo proceso de compactación, pero en 5 capas. Esto, más esto de acá, garantizan la diferencia de energías a las cuales queremos llegar. ¿Ya? Y aquí tenemos finalmente lo último. Aquí está. En ambos casos, vean, nuevamente aquí relacionado con el molde, si estoy trabajando con el método A y B, por ejemplo, ya si es A y B, independiente del ensayo, debo aplicar 25 golpes en cada capa. 25 golpes en cada capa.
¿Qué significa eso? Si aquí tengo 3 capas, 25 por 3 son 75. ¿No? Y con 75 golpes debo llenar todo el molde. Pero vean, ¿y qué va a pasar con el modificado? Ah, tengo 5 capas en el modificado, igual debo aplicar 25 por cada capa. Multipliquemos 25 por 5 capas. ¿Cuántos golpes ya voy a dar en este caso? Sería 25 por 5, ¿cuánto es? 125. ¿Sí? 125. Aquí con 75 simplemente llenaba el molde, en el modificado con 125 golpes. Si es el método A-B. Ahora, si es el método C, vean, debo dar, dice, 56 golpes. Aquí tengo 56 golpes por 3, ¿cuánto me da eso? 168. ¿No? 168 golpes para el estándar. Pero si estoy con el método C en el Proctor modificado, debo dar igual 56 golpes por cada capa y son 5 capas. Entonces debería de multiplicar 56 por 5 y eso me da ¿cuánto? Ya sabemos, ¿no? 280. Ahí se nota otra diferencia para garantizar esta energía de acá, en el laboratorio. Ahí está, este cuadro es bastante interesante que nos muestra todas esas variaciones de tal manera que se garantiza en laboratorio estas energías estándar y modificadas, ¿no? Bien, vamos a quedar acá por el día de hoy. Mañana vamos a continuar a partir de este punto. Ya, si tuvieran alguna consulta, adelante. Si no, bueno, quedamos acá y que tengan muy buenas noches.